Seguir en sintonía y damos por formalmente inaugurada la mesa de los miércoles con los periodistas Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Bienvenido, Miguel. Buenas tardes, Julio. Gracias. Con Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV. Bienvenido, Ernesto. Buenas tardes, Julio. Arturo Cano, reportero y cronista de La Jornada. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes, Julio. Gracias. Bueno, pues pongan el menú, digan de qué quieren hablar y ya saben que yo solamente soy aquí un agente vial que va diciendo en el crucero quién pasa y quién se detiene, quién avanza. Entonces, ¿de qué quieren hablar? ¿De Murillo Karam, de los normalistas, pues de la CENTE? Tenemos una agenda abultadísima, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces empiecen. Muchos temas. Uh-huh. ¿Por qué no nos arrancamos con el informe de Claudia Sheinbaum por agotar uno de los asuntos de la semana? Adelante. O sea, yo creo que en el informe de Claudia pudimos observar para ponerlo en términos de la científica, la paradoja de Claudia, ¿no? Que es una gobernante que llega con una amplia legitimidad, con un programa muy claro, que ofrece a los ciudadanos recuperar la ciudad que ha caído en manos de la corrupción y de los malos gobiernos, refiriéndose a los gobiernos del PRD, y que dedica la mayor parte de sus energías a realizar, digamos, tareas un tanto invisibles o no lucidoras, que buscan tomar el control de las corrientes subterráneas que mueven la ciudad, por ponerlo de alguna manera, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues a meterse a fondo a los temas de seguridad, el imperio de las inmobiliarias, etcétera, etcétera, los grandes dilemas de la ciudad. Y mientras va desarrollando con relativo éxito esa tarea de profundidad, de buzo de profundidades, tiene muy poco éxito a la hora de enfrentar las coyunturas. Digamos, tiene una reacción tardía para enfrentar las coyunturas. Lo vimos en el caso de las partículas y la tardía declaración de la emergencia. Lo vimos también en el tema de las marchas de las mujeres. Digamos que ese asunto de la coyuntura como que no encaja en el esquema o en la idea de Claudia Sheinbaum, que en mi opinión se ve a sí misma como una corredora de fondo, ¿no? Uh-huh. Como una corredora de maratón, y le molestan estas pequeñas carreras que le impone la coyuntura, ¿no? Carrera de fondo 2024, la presidencial. Es posible. A mí me llama la atención que haya declarado o que esté considerando que ya se acabó la corrupción. Sí, que lo dijo. A mí me sorprende. Y reconoce efectivamente que la criminalidad, la violencia, la inseguridad en la Ciudad de México, pues este es el reto para ella, ¿no? Yo creo que tiene razón. La inseguridad, igual que en todo el país, la Ciudad de México está a todo lo que da, incrementándose inclusive. Pero bueno, la Ciudad de México, la capital del país, igual que toda la República, está enfrentando los mismos problemas: inseguridad, violencia, desempleo, problemas económicos, subempleo, que es altísimo en la Ciudad de México, y problemas de injusticia e impunidad. Me sorprende que digan que la corrupción ya se acabó, cuando sabemos perfectamente que está muy asentada, que la estructura de gobierno, tanto a nivel federal como gobiernos locales, estatales, municipales, se había venido en los últimos 30 años consolidando toda esta estructura de corrupción que está a todos los niveles. En el caso del gobierno capitalino vemos todavía enquistados líderes de corporativos, sindicatos corporativos, en donde hacen lo que quieren y tienen esta maquinaria de corrupción. Entonces me llama la atención, porque yo creo que ahí hay que poner mucha atención, como lo está haciendo también López Obrador a nivel federal. Me parece que Claudia es una gobernante inteligente, muy trabajadora, y creo que va bien, pues, en lo que está haciendo. Se está enfrentando a una serie de problemas, como lo que estamos mencionando, que están en todo el país, pero además, considerando la Ciudad de México, que es una ciudad sobrepoblada, con una migración interna laboral del doble de los que habitamos aquí en la capital, los que vienen del Valle de México, del Estado de México, una migración constante también de otros estados que llegan a la ciudad, y esto genera pues ambulantaje, genera personas en miseria extrema en cada esquina pidiendo dinero, lavando parabrisas. Es un problema que afecta a la ciudad, por supuesto. Hay problemas ambientales serios en la capital. Es decir,
además de los problemas nacionales que enfrenta el país, que tiene López Obrador, por supuesto, la ciudad tiene problemas adicionales, pero bueno, esta es la ciudad que tiene que gobernar, en esta ciudad vivimos, y Claudia me parece que es una persona que va avanzando, ¿no? Hay que verla en un marco general. Ernesto. Sí, a mí me parece que se acabó la corrupción, tendría que haber añadido lo que dice Andrés Manuel, tolerada, ¿no? La corrupción tolerada. Yo comparto mucho contigo, que es un Miguel. matiz muy interesante, ¿no? Se acaba la corrupción, pero la que yo veo y la que yo permito en mi ámbito inmediato, ¿no? Sí, pero finalmente es la que está como permeando, ¿no? O sea, la figura de Andrés Manuel López Obrador y el término, la palabra corrupción. Y Claudia Sheinbaum y la palabra corrupción, ¿no? Es como la están empujando una y otra vez, como tratando de machucarla, ¿no? De acabarla. Creo que es obvio que obviamente no se ha corregido todavía la corrupción, está lejos de eso. Me parece que ella, como Cuitláhuac García en Veracruz, que son, me parece, los dos gobernadores más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, tienen un discurso muy parecido, una estrategia muy parecida, las geografías son distintas, en el caso de Andrés Manuel a nivel nacional, y ellos en sus estados, pero particularmente en la Ciudad de México, tienes que lidiar con las alcaldías, así como Andrés Manuel al nivel nacional tiene que lidiar con gobernadores y además con presidentes municipales, acá tiene que lidiar con alcaldías. Y es distinto si el gobernador es panista o si es priista o si el alcalde de aquí es de Morena o del PRD o del Partido Acción Nacional, etcétera. Porque ahí permea todo el nivel de corrupción. En todas las alcaldías no hay una que se salve, con los ministerios públicos, y me parece que ahí es un desafío tremendo. Yo comparto contigo, Miguel, esta parte que me parece que Claudia es además, tengo la impresión y con base al trabajo que ha hecho, una mujer íntegra en ese sentido, muy trabajadora, y que tiene un desafío tremendo porque no es menor, además, tener los estados vecinos que tiene, y particularmente el Estado de México. O sea, esa simbiosis que hay ahí hace muchísimo más complejo tener un combate a la corrupción a plenitud. Quizás la idea que había o la idea que quieren comunicar, o la percepción que quieren comunicar, es que lo que se acabó es la promoción de la corrupción desde arriba, ¿no? Eso sería quizás más justo. Y por supuesto que cuando yo hablaba de que Claudia Sheinbaum tiene claro su programa y su propuesta de gobierno, me refería a cosas que es difícil mirar porque no son de relumbró, pero que ya están ahí presentes en acciones concretas de su gobierno. Pienso, por ejemplo, en la reorientación del presupuesto a zonas de la ciudad que habían sido olvidadas, incluso por los gobiernos supuestamente de izquierda. O sea, estas inversiones anunciadas en partes de Iztapalapa o en la zona de Cuautepec, pues hablan de un gobierno que es sensible a esta realidad y al hecho de que se había abandonado a estos lugares, ¿no? Y su compromiso con el tema del medio ambiente, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? O sea, hay cosas muy interesantes que están haciendo para la recuperación de los ríos, y esta propuesta de que al finalizar su gobierno tendremos entre 5 y 10% de las edificaciones de toda la ciudad con captación de agua de lluvias, pues bueno, hablan de que está cumpliendo el tema de la innovación, en fin, ¿no? Yo creo que ahí habrá cosas interesantes. Insisto en mi crítica de que a las coyunturas ha tenido reacciones tardías y no siempre y equivocadas, afortunadas, ¿no? No, y la comparto también, muy cierto, ¿no? No se le da además necesariamente lo mediático, ¿no? Esto que hablabas de Julio, que Ernesto, que señalaba que se acaba la corrupción tolerada, y tú decías, bueno, es una particular, pero tiene fondo, pues. Yo creo que es muy importante que el gobernante, que el presidente de la República, que el gobernador del estado, que el alcalde digan o hagan, ya no se va a robar, yo ya no voy a robar, porque estamos acostumbrados a que desde el presidente de la República hacia abajo, todos los gobernantes se aprovechaban del presupuesto público, se lo robaban literalmente, y si ellos robaban, permitían a familiares, a colaboradores cercanos, a que hicieran lo mismo. Entonces era una pirámide
de ultraje al erario impresionante. Es decir, y si de arriba, de ahí la frase esta que la repite constantemente el presidente, que las escaleras de arriba para abajo se barren, etcétera. Más bien es cierto que si ellos dejan de robar, disminuye en ese momento considerablemente la corrupción. Sí. Porque es donde se dan los grandes contratos, Julio. Aquí el punto es si eso será suficiente. Recordemos que el propio López Obrador, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, practicó la misma honestidad, el mismo cuidado, el mismo rechazo a la corrupción, pero no se eliminó la corrupción en la Ciudad de México, sigue, persiste, institucionalizada, absolutamente enquistada. Entonces, el ejemplo de López Obrador, creo yo, en la Ciudad de México, que fue muy respetado, que ha tenido mucho reconocimiento, pero no pudo combatir lo institucional. Uh-huh. Sí, no, yo creo que está todavía lejos. Me parece que es una primera fase y que comparto contigo que es fundamental y estratégica, es quitarse el chip que de arriba se está robando y se hace la escalada, el escalonamiento hasta el infinito y más allá, ¿no? A mí me parece que es muy importante que Andrés Manuel acepte críticas sobre casos de corrupción o que no tenga funcionarios consentidos, funcionarios consentidos que por más que se le critique no es suficiente a veces. Ahí me parece, Julio, cuando dices, bueno, es que yo le tengo confianza. Sí, qué bueno, imagínate si no está en ese puesto. No, es básicamente cuando hay elementos que periodistas, que medios de comunicación o que la propia sociedad civil está denunciando de X funcionario, ¿no? Y lo que se vive ya cuando vas a campo, es ahí donde ves que no, o por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración o todo este discurso que hay, ¿no? Sí, claro. O sea, los migrantes están viviendo un verdadero infierno, ¿no? O sea, siguen sin dar condiciones mínimas a los migrantes en el centro, en el norte, en el sur y en el centro del país, ¿no? Cuando desarrollas un operativo con la Guardia Nacional, cuando te metes a una estrategia de esa naturaleza que se vieron forzados por Donald Trump, tendrías que poner ahí también unos acicates que le dé una condición mínima y humanitaria a migrantes. Ahí, por ejemplo, son temas tremendos de corrupción, ¿no? Tremendos. Y una intención de corregir eso no se refleja, al menos en el presupuesto público proyectado para el 2020, por lo que corresponde a la Secretaría de Gobernación y por lo tanto al Instituto Nacional de Migración, ¿no? Ese es el otro tema, ¿no? Tenemos las solicitudes de asilo, por ejemplo, disparadas como nunca, y hay un recorte o un aumento mínimo, me parece, a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, ¿no? Bueno, y hablando de estos temas de corrupción, mañana 19 de septiembre en punto de las 8:30 de la mañana, la familia de Rosario Robles Berlanga, encabezada por su hija Mariana Moguel Robles, dará un importante mensaje en relación con la situación de la exsecretaria de Estado. Esto estoy leyendo el texto de la invitación que está haciendo circular Gustavo Rodríguez como pues responsable de comunicación social de esta exfuncionaria. Así es que mañana a las 8:30 de la mañana su hija Mariana Moguel Robles dará un importante mensaje en relación con la situación de Rosario Robles Berlanga. Pero bueno, ese es un ejemplo de cómo se intenta castigar actos de corrupción. Y Murillo Karam, que ahora está en el escenario con toda esta asunto de los liberados, de los presos liberados en varios lugares. La reunión, hoy mismo hubo una reunión de padres y familiares de los 43 con Encinas y con funcionarios. ¿Cómo ven el asunto, este tema? Yo creo que esta liberación que se ha estado dando de los implicados en esta desaparición y que están alegando, en materia judicial, están alegando violaciones al debido proceso, que seguramente sí se cometieron, y las cometieron en el gobierno pasado, que es cuando se hizo esto. Estaban buscando culpables por todos lados para justificar algo insólito, que le llamó el propio ex procurador al que te referías como la verdad histórica, lo cual
está comprobado que ni es verdad histórica y que realmente sí es un trabajo muy sucio desde la Procuraduría General de la República. Pero a lo que voy es que los jueces, aún en estas circunstancias de que pudo haber violaciones al debido proceso, no necesariamente tendrían que estar liberando a los implicados cuando hay evidencias o pruebas que confirman su participación directa en la detención y posterior desaparición de los estudiantes normalistas. De tal manera que es una justificación que huele a corrupción del Poder Judicial, efectivamente, nada más que no se ha explicado, porque el subsecretario de Derechos Humanos salió exactamente a decir que era, no me acuerdo qué calificativo utilizó contra el juez, un abuso, un exceso, etcétera, etcétera, liberar a estos veintitantos policías que ya suman liberados como 70, ¿no? Sí, en total, involucrados. Sí. 74. Están liberando por una puerta y nosotros pidiendo que haya justicia y que se siente en el banquillo de los acusados al principal responsable de esa mala investigación, que es Jesús Murillo Caram, ¿no? Y el segundo de a bordo, que es Tomás Herón, ¿no? El fiscal encargado de la investigación. ¿Pero se llegará hasta ellos pues o solamente? Se tiene que llegar, Julio. Es necesario que este gobierno, que lo sienten a declarar su actuación, porque fue mala actuación. Primero, no puede ser verdad histórica, Julio. Fue una verdad legal a modo, pues, ¿no? Sabiendo cómo opera la justicia en este país. Fue una verdad legal, pero ahora, una verdad ahora sus histórica. corifeos explican que en la generación de derecho de Murillo Caram se usaba esa expresión porque la verdad histórica era el antecedente de la verdad legal. No, ¿cómo? Entonces dice que son los usos y costumbres de su generación de la escuela de derecho. Falso, ¿no? falso totalmente. La verdad histórica se da con el tiempo. Subsisten los corifeos en los medios de comunicación, ¿verdad? No, hay horribles, yo creo. Horribles. Ernesto. Fíjate que yo en esto me parece que está clarísimo para sociedad civil, nacional, internacional, para los familiares de Ayotzinapa, para todos, el papel que jugaron Tomás Herón y Murillo Caram. Yo me lo traigo a los que están ahorita, ¿no? Tú hablabas del Poder Judicial y yo me pregunto también, de una vez que tomaron posesión el gobierno actual, el papel que tendría que haber jugado la Fiscalía General de la República desde que tomaron posesión para el caso de Ayotzinapa. Si los acaban de liberar, ¿qué tanto la Fiscalía pudo haber aportado, intervenido más en este caso para que no se diera la liberación, por lo menos postergarla? O sea, ¿cuál era la función que tendría la Fiscalía ahí? Y dos, ¿cuál era el papel y la función que pudo haber desarrollado la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas en este caso? Y esto yo lo comento, permíteme que me extienda un poquito, con lo que estaba mencionando Arturo en lo que toca a los presupuestos, y que a mí me parece eso gravísimo, que la Secretaría de Gobernación, que fue la secretaría más golpeada en lo que toca al presupuesto 2020, con una disminución del 90% de su presupuesto. Esto pasó de 60,800 millones a 5,700 millones. Bueno, porque era una supersecretaría con Osorio Chong, que tenía el manejo de la seguridad pública, y sí, ahora tienes una secretaría aparte, ¿no? Sacaron a la policía por completo, y entonces dices, bueno, una parte era policía y otra parte eran administrativos, pero estás sacando de ahí a un 90%. Entonces yo me quedo pensando en el presupuesto para la Secretaría de Gobernación con sus subsecretarías. Que disminuyeron, ¿no? Quedaron dos, ¿no? O una nada más. Dos, quedaron dos. Disminuyeron 6, las subsecretarías, ¿no? Disminuyó el personal de las subsecretarías. Comunicación social. Y a mí me parece que en el caso particularmente de la Subsecretaría de Gobernación, yo no sé qué presupuesto estaba asignado a la Subsecretaría de Gobernación en materia de derechos humanos, la que maneja Alejandro Encinas. Pero esa subsecretaría tendría que haber triplicado su presupuesto, porque nosotros en el trabajo que estamos haciendo en campo,
y que hay muchas cosas que donde rozamos o topamos con la Subsecretaría de Gobernación, están rebasadísimos. Están rebasadísimos en materia de derechos humanos en todo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Les falta personal, les falta presupuesto. Y esa subsecretaría tendría que haber triplicado su presupuesto, no sé la otra subsecretaría. Y el otro que tendría que haber incrementado su presupuesto, por ejemplo, es la Comisión Nacional de Búsqueda, que esa se maneja, bueno, es que tuvo un incremento del 74% del presupuesto que tenía anteriormente. Sí, pero el presupuesto que tenía anteriormente era pírrico, era casi simbólico. Tendría que haber ahí también triplicado. En lugar de 700 millones tendrían que haberle dado 2,000 por lo menos, porque están rebasadísimos. Por eso los vinculo, ¿no? Que es un problema la falta de dinero y pues un voluntarismo frente a problemas crecientes, y el presupuesto no alcanza, y el presidente López Obrador mantiene su compromiso de no aumentar impuestos, pero la verdad es que no puede cambiar México si no hay el dinero suficiente para empujar proyectos en los cuales la gente confía en el propio presidente López Obrador. Por cierto, ha estado en las redes mucho la discusión en diversos matices y tonos de todo nivel respecto a este señalamiento de una primer piloto de una compañía aérea que habló de lanzar una bomba sobre el Zócalo, y se ha dado una serie de discusiones sobre eso. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Tema menor? ¿Tema discutible? ¿Tema de atender? Dicen que en Estados Unidos una amenaza de ese tipo ya estaría el FBI encima y la persona estaría en la cárcel. En Estados Unidos. A mí, más que el comentario tonto de esta persona, lo que me llamó la atención fue todo lo suscitado en las redes y el hecho de que el asunto haya llegado incluso a la conferencia presidencial. Sí. Lo cual nos indica es que ya cualquier asunto puede llegar a la rueda de prensa del presidente. Yo creo que la indignación no tendría por qué ser selectiva frente a este comentario de que aprovechan los de un bando para decir todos somos la piloto, como si fuera, pero pues que efectivamente fue un comentario muy lamentable, ¿no? Habría que considerar qué son las redes sociales, ¿no? En las redes sociales que han servido para convocar a concentraciones de protestas sociales muy importantes en el mundo, que ha permitido confrontar o liberar hasta personas, confrontar a sistemas, gobiernos autoritarios, que ha sido muy relevante, hasta el otro extremo, ¿no? Hasta toda la serie de estupideces que hay en las redes sociales, que esta es una nada más, ¿no? Esto de la piloto. Decir que estar comparando que si en Europa, que si en Estados Unidos, no tiene comparación. A Estados Unidos, por supuesto que cualquier cosa que suene a esto, inmediatamente van y los persiguen. De hecho, están bajo un escrutinio toda la población, una vigilancia muy estrecha, ¿no? Que acá nuestra seguridad nacional, ahora con la reducción presupuestal, que ellos se mantuvieron, pero no les alcanza tampoco para estar vigilando todas las redes sociales. Esto obviamente se hizo público, alguien lo hizo público, lo identificó y lo sacó, y genera una enorme inconformidad. ¿Por qué? Porque fue uno de los actos que hasta los críticos de López Obrador festejaron, aplaudieron, y que esto motiva otra cosa, más que esta parte de la piloto, motiva el llamado del presidente a la reconciliación, ¿no? Y acepta una nueva relación, o pide una nueva relación con todos sus críticos, que sigue siendo él muy crítico hacia ellos, pero dice, bueno, vamos viendo, vamos bajándole el tono al discurso, a las críticas, vamos ubicando en su justa dimensión. De la piloto, lo que dice el presidente, bueno, se está la propia aerolínea Interjet, de donde trabaja esta mujer, está haciendo su investigación. Hay que esperar a que salga la investigación, a ver qué determinan. La mitad o una parte considerable de la población está pidiendo el cese de esta mujer, de esta piloto. La otra parte la está defendiendo, dice, pues es una ocurrencia, es una broma, no puede justificarse un despido por esta naturaleza, pero efectivamente es de muy, muy, muy mal gusto. Es un fomento a esta insidia grotesca que una parte de la población tiene en contra del presidente y de un sector de la población.
Fueron tendencias en Twitter, la de Todos Somos Jimena defendiéndola, y la de Lady Bomba y Lady Terrorista, que es simplemente pues una expresión de esa división de opiniones y de esa acidez cívica en la que vivimos. Un asunto que incendia la pradera tuitera, pero que no tiene mayor relevancia en el Nada. país real, creo yo, ¿no? O tiene una importancia marginal. ¿Cuál es el país que vimos el 15 de septiembre, por ejemplo, el Día del Grito? Exacto. Ese país de la gente que llegó por su propio pie. Yo estuve caminando, ustedes también por ahí vi que alguien, Julio, tú subiste tweets desde la plaza. Pues yo lo que alcancé a ver fue la gente llegando por su propio pie, la gente llegando en el metro y sobre todo algo que no puedes inventar, que es un entusiasmo auténtico, una gana de ver al presidente, de gritarle si se pudo, expresarle apoyo, de expresarle no estás tu apoyo, solo. o incluso hacer este juego de usar la expresión del presidente del pueblo está feliz, 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 y decirlo en tono de choteo, de burla, porque no creo que yo platiqué con algunas de las personas que más tarde las vi gritar el pueblo está feliz, y no es gente acrítica o desinformada o despolitizada. Me topé ahí con muchos que habían venido del interior de la República solamente a este evento y que son conscientes de las limitaciones de este gobierno. Con ellos hablé de los problemas de presupuesto, de las becas, de la Guardia Nacional, de la inseguridad. O sea, es gente que está al tanto, pero que le sigue dando al presidente López Obrador no solo el beneficio y la duda, sino un respaldo sin ninguna media vuelta, ¿no? Y me parece que en términos de, si vamos a hablar de noticias, esto es más noticioso, sea que estén celebrando al presidente o que una multitud lo esté criticando o juzgando, que una chica que se le ocurrió escribir una barbaridad ahí en su cuenta de Facebook y que además dice, y si no les parece, pues me vale, ¿no? Aquí estoy y ya. Sí, nada más que la chava pues no midió que era piloto, midió que era piloto de un... Así es. Y hacer un comentario así, pues es carecer de todo el sentido de la proporción de las cosas. Y next page a ese tema, ¿no? Yo no lo llevaría a más, desde mi punto de vista, ¿no? Aunque haya sido trending topic, ¿no? Pues Aunque haya sido, sí. ¿no? O sea, Bueno, y en este grito del que estamos hablando y del que se ha hablado con abundancia, nosotros aquí mismo hemos tenido todos los días mesas en las que hablamos del tema, pero todo ese poder y esa fuerza y ese apoyo popular, Miguel Vadillo, ¿permitiría al presidente López Obrador relanzar otra forma de relación con sus opositores, con sus críticos? Ya el propio Krause, que usó el término magnánimo para referirse al informe de López Obrador, al grito de López Obrador, el mismo Krause habló de reconciliación y el presidente de la República le ha tomado la palabra. ¿Habrá un momento político distinto, Miguel? Sí, yo creo que es posible y esto, cuando las acciones de este gobierno se empiecen a ser más notorias, se empiece hay austeridad, pero la austeridad le ha golpeado a toda la población. Pero cuando se empiece a ver que los recursos están siendo destinados a las áreas más fundamentales, el presupuesto tiene un incremento en educación y es otra área, salud, no, educación y salud me parece, ¿no? Entonces eso es positivo. Entonces cuando empecemos a ver resultados, que la violencia logre detenerse, esta creciente ascendente que tiene, cuando logre mejorar la circunstancia de criminalidad, que haya menos criminalidad en todo el país, que empecemos a ver que haya más empleo, pero esto va a tardar un poco más. Va a empezar a cambiar más el ánimo de este sector que está muy inconforme porque ha visto afectados sus intereses económicos, sobre todo, ¿no? Yo sí creo que es posible. Este llamado creo que es importante. Krause representa a este grupo de intelectuales, donde está Aguilar Camín, donde hay más que estaban acostumbrados a vivir del sistema del régimen. ¿A través de qué? A través de su cercanía. El poder siempre es cautiva a todos estos personajes, deportistas, artistas, intelectuales, ¿no? Veníamos de una inercia de complicidad inclusive, ¿no? Ha cambiado este esquema, ¿no? Entonces, esta separación que se dio desde el 1 de diciembre del año pasado, esto que marcó el presidente López Obrador con estos grupos, y ellos se sintieron huérfanos, sintieron que ya no iba a haber quien los financiara,
¿no? En todo sentido, no solamente en la publicidad en sus medios, porque casualmente todos estos intelectuales tienen medios propios, medios de comunicación, aprovechan pues esta circunstancia. Ellos son escritores, son investigadores, son académicos, etcétera, etcétera, pero tenían medios precisamente para recibir recursos. Cuando esto se va cerrando, pues ellos inconformes creyeron que podían, y la crítica es muy sana cuando no tiene un interés económico de recibir, si no me das dinero voy a golpear. Entonces, ya entendieron que con López Obrador no va a ser el juego, ya quedó claro para todos. Entonces puede ser una nueva relación que también esperamos que el presidente deje ya de estar utilizando las mañaneras para estar constantemente atacando a sectores de la prensa. Esta descalificación que hizo del trabajo de la periodista con lo de Manuel Bartlett tampoco es válido, pues. Ahí está la investigación, pues atiendan la investigación para saber si tiene fondo. Hay que investigar a Manuel Bartlett para saber si esto es cierto o no es cierto, de la autoridad, la Secretaría de la Función Pública, pero no descalifiques de facto, de principio, un trabajo periodístico porque sí, nada más, ¿no? Ernesto, ¿tiempo de reconciliación o al contrario de radicalización? Pues una cosa es lo que queremos y otra cosa me parece las crudas realidades. Yo no creo que hay un clima de reconciliación y mucho menos por un tuit que se le olvida al siguiente día y vuelven a la misma, ¿no? Yo no creo que ese sector tan poderoso empresarial, que vuelvo a insistir, es el sector más afectado en el combate a la corrupción, el sector empresarial. Y yo no estoy generalizando, me estoy refiriendo a los que estaban concentrando el poder, los que mandaban, pues los que tenían como empleado a Peña Nieto o a Felipe Calderón o a Peña Nieto, ¿no? A esos me refiero, ¿no? No, yo no creo que se van a reconciliar, creo que va a seguir un golpeteo, van a seguir amparos en otras cosas y otro tipo de argucias, ¿no? Se van a seguir usando las ONGs que crearon estos empresarios para seguir tratando de golpear, de hacer investigaciones selectivas y no las macro actos de corrupción que ha habido en el país, ¿no? Pues creo que un grito no hace verano, ¿no? Muy bueno. Hay estos llamados a la reconciliación, este intercambio de cortesías entre el presidente y uno de sus más consumados críticos, y esto convierte a ese crítico inmediatamente en el blanco de los sectores más ruidosos de la oposición antiobradorista, que ya lo están, cuando menos le expliquen por qué usó el término de magnánimo, cuando no ya lo están señalando como traidor. Que ya se vendió. Ajá, sí, e independientemente de los salarios que dicen, qué bueno que el presidente no le cumplió el script a Felipe Calderón, que esperaba un grito donde el observador se echaría porras a sí mismo y bueno, luego propició el silencio, pues siguen en ese sector más ruidoso las voces que dicen no creemos nada de eso, es pura mentira, es la pura doble cara de López Obrador, ahí viene el tirano, porque así lo califican ya de siempre, ¿no? Sí, hubo un artículo de Pablo Iriar que decía antesala de la tiranía o algo así en el Financiero en estos días, hablando de cómo estamos ya en presencia de la construcción de una tiranía nacional. Es que Venezuela del Norte llegó hace mucho ya. La crítica no va a acabar, y qué bueno que no acabe, ¿eh? De eso se trata. El poder debe de ser criticado por la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el que el presidente acepte y diga, a ver, vamos a reconciliar, es un llamado presidencial de un presidente que tiene una enorme presencia social, un enorme poder concentrado, que ya convenció a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, ¿no? Lo tiene de su lado, que el Congreso, pues la mayoría manda también, entonces, y una base social que le hace caso. Entonces, esto puede servir para empezar una nueva etapa. Yo no digo que vaya a cambiar o que la crítica se vaya a acabar, pero es un buen llamado que hay que aceptar, ¿no? No, claro, además me parece pertinente, es contrario a esto otro que dices que si descalifica un medio o algo porque hace una investigación sobre Bartlett o quien sea, ¿no? No, me parece que esa es la función del presidente, tratar de bajar los ánimos y apaciguar al país, que no está en un momento bullante,
en términos de la realidad que nos habita, por ejemplo, en criminalidad. Sí, imagínate. Nos informan que el delegado del Centro Nacional de Inteligencia en Guanajuato fue lesionado por arma de fuego luego de un intento de asalto en el cual una persona murió. El funcionario está lesionado. Esto sucedió en la carretera Salamanca-Celaya, a la altura de la comunidad de Valtierrilla. Según las primeras informaciones, el delegado del Centro Nacional de Inteligencia iba a bordo de un vehículo con placas del Estado de México, cuando hombres armados intentaron despojarlo de su vehículo, abrieron fuego, pero los tripulantes repelieron la agresión. Falleció un elemento del Centro de Inteligencia y quedó herido el delegado de este mismo centro. Esa carretera, hay que recordar, ha sido el escenario en los últimos meses de los narcobloqueos, o sea, de los vehículos atravesados a los que les prenden fuego, supuestamente a manos del llamado cártel de Santa Rosa de Lima, ¿no? Es la zona huachicolera y donde los crímenes han crecido de una manera tremenda, ¿no? Por ejemplo, Salamanca creo que tenía un promedio de 5 diarios, ¿no? Sin contar las masacres esas espeluznantes. Nada más para entender un poco más el contexto de esto, que no es cualquier cosa. Lo que antes era el CISEN, que ahora es el Centro Nacional de Inteligencia, tiene un representante en cada estado de la República, que es este delegado en este caso, que está señalando. No sé si dan su nombre, pero bueno, no se conocen ni siquiera los nombres de los representantes, precisamente para evitar posibles agresiones. Juan José Olvera. Posibles agresiones. Pero son los encargados de la seguridad nacional del país. O sea, este hombre es encargado, ¿es Guanajuato, dijiste? Sí. De Guanajuato, un estado extremadamente violento. Yo no sé si haya sido dirigido el ataque a este delegado del Centro Nacional de Inteligencia, encargado de la vigilancia. En ese caso sería gravísimo que supieran quién es. En esa entidad. Para empezar. ¿No? No es fácil saber quiénes son los representantes del Centro Nacional de Inteligencia en todo el país. O sea, la estructura del CNI, antes CISEN, se guarda con hermetismo, no se conocen los nombres, la estructura. Es decir, de ahí que este ataque, que suena por la nota que leíste, Julio, suena más a que es un intento de robo de un vehículo, que suena también extraño porque iban varios en el vehículo y pues iban todos. ¿Y qué personaje? Y ellos andan armados, pues, además, Sí. ¿no? O sea, repelieron la agresión. Es decir, suena extraño que haya sido un intento de robo de un vehículo que va con varias personas dentro. Varios de ellos eran escoltas, porque estos andan con escolta Sí, también, ¿no? a mí me parece que es este agravamiento de la violencia en el país, ejecuciones, desaparecidos, no sé en ese dato cómo estamos, pero de estos últimos 2 meses que se incrementó, a mí me parece que obedece a 2 cosas, ¿no? Una, sí es una consecuencia de particularmente del último año de Peña Nieto, cómo se desbordó, y 2, el cambio de gobierno, o sea, ese proceso de construcción de una Guardia Nacional, de tomar el mando del Ejército, porque una cosa es que asignes a tu secretario de la Defensa y tu secretario de la Marina, y otra cosa es que tome el mando de toda esa secretaría y también con la policía. O sea, hubo necesariamente en esa transición hubo un relajamiento en materia de seguridad nacional. Y eso también juega en este incremento de la violencia, particularmente en los últimos 2 meses. Por eso, y no sé qué tan cierto sea, pero en pasillos, como se dice en los pasillos gubernamentales, se habla de que va a haber ya un endurecimiento por parte de las instancias de seguridad nacional, Ejército, Marina, sí, y Policía y Guardia Nacional. Ahí otra vez adquiere relevancia el tema de crear una comisión, un órgano que regule no solo a la Guardia Nacional, sino a las Fuerzas Armadas y la Policía. ¿Quién va a verificar que no violenten derechos humanos, que no se sobrepasen? Porque ese relajamiento que planteó Andrés Manuel en un principio y que tratan mientras se armaba la estructura de la defensa nacional, del plan de seguridad nacional, me parece que ahorita lo estamos pagando y por eso creo que van a apretar. Y esos son los riesgos ahorita. Se va a ver en estos últimos meses y particularmente en el 2020
el papel que van a jugar ahí. Ya que hablamos de seguridad nacional, déjenme comentarles un dato. Estamos investigando en Contralínea, o conseguimos, cientos de contratos que en el gobierno de Peña se otorgaron desde la Secretaría de Gobernación bajo el concepto de seguridad nacional. Los tenemos nosotros, estamos analizándolos, pero además tenemos los dictámenes de la propia gobernación, de la dirección jurídica y otra dirección penal y civil que tienen, en donde los definen como contratos irregulares y son por miles de millones de pesos. O sea, cientos de contratos que en ese momento Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, estaban asignando a empresas, a personas físicas, asociaciones civiles de manera directa, sin licitar. Y para no licitarlos, para no abrirlos a la competencia, le ponían seguridad nacional. Y uno dice, bueno, pues es que si son compras de armas muy sofisticadas o son compras de equipo. No, estamos hablando de limpieza, jardinería, composturas de los elevadores, del aire acondicionado, o sea, cualquier cantidad. ¿Para qué hacían esto? Bueno, pues porque esto te permite dárselo al compadre, al amigo, al empresario, al cual les vas a pedir un moche, les vas a pedir una... Y toda esta investigación la tiene ahora Irma Heréndira Sandoval, que ya lo confirmó aquí ahora que la entrevistaste tú, confirmó que tiene la investigación, nada más que dice, no, esto no lo vamos a hacer público porque está en investigación, pues ya le gané porque ya tenemos los contratos y lo estamos haciendo público nosotros. Bueno, pues muy bien. ¿Está más fuerte el presidente López Obrador después de este grito y de este apoyo popular tan evidente y de esta armonía hasta de sus críticos celebrando el tono, o por el contrario, se agudizan y están cada vez más latentes esos grupos y esos intereses tan densos y tan oscuros que obviamente organizan una reacción frente a aquello que les está lesionando? ¿Cómo lo ves, Ernesto? Mira, yo creo que Andrés Manuel ahorita está muy fuerte como presidente. El negarlo es casi un delirio. Me parece que es momento en donde también se tiene que cuidar, porque si ves de pronto alguna postura, está sobrecargado, y me parece que ahorita es un momento en el que tienen que bajar un poco, tener un poco más de humildad algunos secretarios de Estado, incluyendo al presidente de la República, aunque tenga la imagen de la humildad y de la honestidad. Me parece que también es un hombre poderoso y que también, pues él por vez primera también lo está viviendo, porque pues sí, no es lo mismo ser jefe de gobierno que ser presidente de la República y tener esas fuerzas armadas a tu cargo, ¿no? Entonces me parece que ahorita es donde el presidente tiene que cuidar un poco algunos excesos que pueda tener y que pueda escuchar a prensa, que pueda escuchar a periodistas, a la sociedad civil. Y aquí me refiero, Julio, por ejemplo, a los que no están de acuerdo. Porque, por ejemplo, cuando se hacen consultas, dicen, no, es que ya hicimos una consulta, ¿no? Sí, pero nomás está consultando a los que están de acuerdo, ¿no? O sea, tienes todo el problemón que se está armando con el corredor transísmico y con el Tren Maya, ¿no? Porque dice Andrés Manuel, no, es un riel que ya estaba, ¿no? Y son 800 kilómetros. No, es que no nos han presentado, por ejemplo, cuál es el proyecto. O sea, no es un riel, son mínimo 2 rieles, y qué se va a construir a lo largo y ancho, y qué es lo que vas a afectar. Son 2 proyectos, por ejemplo, el corredor transísmico y el Tren Maya, que yo los conozco de nombre. Nunca hemos visto de qué va el proyecto, con planos. En el caso del Tren Maya, yo me guío por las palabras de ambientalistas como Eugenio Fernández, que dicen, no se equivoquen, no es un tren, es un proyecto de desarrollo de toda la península que va a ser conectado por un tren. Entonces hay que empezar a nombrar las cosas por lo que son, ¿no? O sea, y es ahí, Julio, ¿no? Regresando a tu pregunta, es que me parece que es momento en el que también tiene que haber una mayor honestidad por parte del presidente
de explicar esos proyectos, ¿no? Si le llamó, por ejemplo, al director de Pemex y a la secretaria de Energía a que explicaran, por ejemplo, cuál es el proyecto con la refinería, con Pemex, el presupuesto, ¿no? Tiene que hacer lo mismo con estos dos proyectos que insisten que ya fueron aprobados o avalados por la población civil, como también con lo de Morelos, con la termoeléctrica y el gasoducto, que falta muchísima información y yo tengo la esperanza que realmente haya una real transparencia en esos proyectos, porque hay un sector ahí abajo que es el que no está contento. El indígena. El indígena Hace y una de semana. organizaciones campesinas, Sí. no Claro. solamente indígenas, pero que no son mediáticas, que no se ven, que no tienen un reflector. Pero están organizadas. Pero están organizadas. Acaban de expresarse en la reunión del Consejo Hace Nacional unas semanas que Indígena. estuvo aquí el vicepresidente de Bolivia, García Linera, tuvo un evento con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Teatro de la Ciudad, y le soltó al final una pregunta a los dos compañeros de la Facultad de Ciencias. Al final soltó él una pregunta. ¿Cómo va a manejar el gobierno de ustedes esa tensión que nosotros también hemos vivido entre la necesidad de obtener recursos para que nuestro pueblo tenga alimentos, techo, educación, y la necesidad de extractivismo, de recurrir al extractivismo, esa tensión entre el extractivismo y el respeto al medio ambiente, el respeto a la Pachamama? Claudia, que podría ser una de las integrantes de la Cuarta Transformación con mayor formación para responder esa pregunta, la evadió. Pero quizá, además de tener una versión más clara de parte del presidente, es momento que también en muchas de las fuerzas que respaldaron al presidente, pienso por ejemplo en Víctor Toledo, que creo que es el secretario de Medio Ambiente, pues debería abrirse este debate, ¿no?, sobre estos temas incorporar y buscar las formas para incorporar el diálogo a estos grupos y pueblos que se están sintiendo excluidos. Exacto. Esto que mencionas, esta pregunta que haces es que es importantísima, Julio, de si el presidente, con todo este apoyo que tiene, está seguro, etcétera. No, la historia mundial nos ha demostrado, Salvador Allende, con un enorme apoyo social, popular, etcétera, la historia nos lo revela lo que ocurrió, ¿no? Termina siendo asesinado. En el caso mexicano, por supuesto, las circunstancias son distintas, pero sí tiene un enorme apoyo, pero sí hay grupos muy reaccionarios que no están de acuerdo en lo que está haciendo, precisamente por la cuestión económica. Al frenar la corrupción dejaron de ganar. Son grupos que no producen, realmente nada más intermedian y ganan cualquier cantidad de recursos bajo estos esquemas de corrupción. Entonces estos grupos de ultraderecha que sí existen en el país, se están viendo afectados, pueden ser muy peligrosos. Y ya nos dieron una muestra ahora que el presidente, que estaba en un hotel no sé en qué estado, y lograron entrar hasta el hotel a protestar en contra de él, ¿no? En Ciudad Valles, San Luis Potosí. Entonces esto es delicado porque la seguridad tendría que estar atenta a estas cosas y vigilante. Yo creo que sí tiene un enorme apoyo social, pero hay que estar atentos a cualquier manifestación de esta naturaleza, ¿no? Sí, a mí me parece, fíjate que en términos personales, yo creo que Andrés Manuel está haciendo un combate frontal admirable, en el combate a la corrupción, en el rescate de Pemex. Ojalá y realmente se le pueda rescatar a Pemex y que el costo del rescate no nos cueste tanto, por ejemplo, afectando presupuestos como no, pero ya lo abrió, ya abrió esto a las empresas extranjeras para perforación en aguas profundas, que es donde está el crudo, ¿eh? Sí, pero ahí, fíjate, el punto para mí es que hay una... O sea, la población tiene elementos para simpatizar como simpatizan con Andrés Manuel López Obrador. Y hay otros elementos que me parece que también tienen que abrirse, como esto del Tren Maya, el corredor transísmico, y que Andrés Manuel tiene que cuidar de descalificar. Por ejemplo, veía esta entrevista que le hace La Jornada, una entrevista colectiva de varios periodistas a Andrés Manuel, ¿no? Y ahí Luis Hernández Navarro, el coordinador de artículos de opinión de La Jornada, dice,
cuestiona al presidente sobre sobrevuelos del ejército mexicano en territorio indígena de Chiapas y zapatista, y dice Andrés Manuel, no, es que eso no es cierto, y le dice Luis Hernández, no, eso lo documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Y Andrés Manuel dice, es que están mintiendo. Caray, ¿me entiendes? O sea, dices, no, viejo, es una organización que lleva más de 30 años, sí, claro, que sigue ahí, él estando en campaña o no estando en campaña, es una organización constante que está ahí, que tiene campamentos civiles de paz en varias comunidades de los municipios autónomos. Sí, es como la expresión contra los científicos, ¿no? De que no se han llenado de lodo los zapatos y cuando son científicos que trabajan en campo. Y están registrando, documentando día a día, te digo, porque nosotros lo llegamos a hacer y lo cubrimos y veíamos los reportes y los vemos, cómo las brigadas hacen el reporte, a qué horas pasó el sobrevuelo, en qué comunidad, de dónde a dónde. Son reportes muy documentados, no puedes descalificar de esa manera. Bueno, pues se nos va acabando el tiempo en esta mesa de periodistas de los miércoles. ¿Qué nos queda por delante? ¿Qué ves en lo inmediato? Mañana los sismos, Arturo. El recuerdo de los sismos. La conmemoración de lo de hace 2 años, del 85, pues yo creo que es el recordatorio permanente de la necesidad de hacer una ciudad mejor y de castigar la corrupción en los casos en los que se demostró. No ha habido muchos avances, nos ha ofrecido el gobierno de la ciudad información sobre la limpia que está haciendo en el manejo de los fideicomisos y los recursos para el sismo, pero yo creo que mañana seguiremos analizando eso a la luz del aniversario, ¿no?, de esa conmemoración. Una conclusión, por favor. Sí, esto de los sismos, ¿no? Brutal, el abuso del poder para robarse el dinero que era para los afectados por esta terrible tragedia, ¿no? Es una infamia lo que hizo el gobierno de Peña Nieto a todas las familias que resultaron afectadas. Ernesto, para cerrar, por favor. Yo hemos estado platicando con algunas gentes del gobierno de Andrés Manuel y nosotros celebramos y estamos viendo que están preparando planes de acción, de reacción inmediata, lo más eficaces posibles, por si se nos viene otra vez una tragedia de esa naturaleza, que ese es un tema, es la corrupción, y otra cosa es cómo estamos previendo todo esto, ¿no? Y me parece que están viendo ese horizonte. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por estar en esta mesa de periodistas de los miércoles. Gracias, Arturo Cano. Gracias, Julio. Gracias, Ernesto Ledesma. Gracias, Julio. Gracias, Miguel Vadillo. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos ustedes y seguiremos en contacto. Mañana tendremos una mesa la segunda hora del programa la vamos a dedicar a hablar sobre el tema de los sismos, los problemas de la gente, la reconstrucción, las fallas, la insuficiencia, todo ese tema, y el viernes tendremos un viernes de cubilete con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Por hoy, muchas gracias. Hasta luego.